El hombre nunca imaginó que al demostrar una técnica de corte invisible a un niño de primaria, el niño podría ver completamente a través de sus movimientos. Cabe destacar que ni siquiera él mismo había dominado completamente esta técnica, mucho menos un principiante debería poder verla claramente. Sin embargo, el protagonista imitó los movimientos con precisión. Esto hizo que el hombre se diera cuenta de inmediato de que este joven frente a él podría tener un potencial aún mayor que el suyo. Sin embargo, después de 2 meses y medio, el protagonista solo había aprendido una técnica de defensa para bloquear ataques. No había adquirido ninguna otra habilidad útil. Ante esto, el maestro espadachín solo pudo suspirar. No esperaba que el protagonista careciera de talento para usar la espada. Seguir entrenando en esta área solo sería una pérdida de tiempo. Por ello, le sugirió cambiar de camino. Quizás en otra área podría descubrir su verdadero talento. Así fue como el protagonista llegó al centro de entrenamiento de guerreros. Los llamados guerreros eran los escudos vivientes del equipo. Por lo tanto, necesitaban tener un cuerpo resistente. 2 meses después, la primera lección consistió en soportar la caída de rocas. El maestro no esperaba que incluso los adultos se quejaran amargamente de este entrenamiento. Pero sorprendentemente, el protagonista perseveró durante 2 meses, y en un accidente, logró resistir la caída de una roca gigante. Su mirada determinada dejó atónito al maestro. Si lograba aprender una habilidad adecuada, podría convertirse en un verdadero escudo indomable. Sin embargo, desafortunadamente, después de 3 meses de entrenamiento, el único resultado fue que su cuerpo se volvió más fuerte. Así que el maestro sugirió que probara en el centro de entrenamiento de cazadores. Sin embargo, la maestra cazadora inicialmente no quería aceptarlo. Tenía el presentimiento de que sería un problema. Por eso decidió ponerle una prueba difícil. Le pidió que lanzara una piedra y acertara en una rama a cientos de metros. Pensó que si fallaba el lanzamiento, podría encontrar una excusa para echarlo. Pero no esperaba que el protagonista acertara en cada intento. Dio en el blanco varias veces seguidas. Al final, no tuvo más remedio que aceptarlo. Y su intuición no estaba equivocada. Cada vez que el protagonista intentaba tensar un arco, lo rompía por su fuerza descomunal. Incluso el arco exclusivo de la maestra no pudo resistir su fuerza. No había otra opción, solo podía hacer que el protagonista practicara con piedras. Pero lanzar piedras era algo que no necesitaba aprender. Ella era un experto en acertar siempre. Después de todo, en la montaña cazaba pájaros de esta manera. Al escuchar su historia, la maestra se dio cuenta de que hablaba del rayo ágil. Cabe mencionar que incluso los cazadores de alto nivel tienen dificultades para acertarle. Pero él podía hacerlo con los ojos abiertos. El tiempo se ha agotado, vete ya. Pero aún no he logrado nada. En cuanto al uso de herramientas precisas, eres un completo desastre, solo sabes lanzar piedras. Eres un caso perdido, no necesitas un arco para ser fuerte. Después, el protagonista llegó al centro de entrenamiento de asesinos. El entrenamiento principal consistía en abrir cofres a través de trampas. Pero a diferencia de los otros estudiantes, que eran cautelosos, él simplemente se lanzó de frente hacia las trampas. Las que pudo bloquear, las atrapó con las manos. Las que no pudo, las rechazó con una técnica de defensa. No, pero, esto ya se ha salido del tema de la prueba. Después de 3 meses de entrenamiento, el protagonista no solo no aprendió a desactivar trampas, sino que tampoco podía percibir la presencia de enemigos, por lo que no podía convertirse en un asesino competente. Sin embargo, en el fondo, el maestro valoraba mucho su resistencia y fortaleza mental. Incluso consideró reclutarlo en el departamento de inteligencia del reino. Después vino el entrenamiento de magia. Pero después de 2 meses, el protagonista ni siquiera pudo lanzar un hechizo. El anciano instructor notó que no tenía flujo de maná en su cuerpo. Así que lo puso a prueba en la cámara de resonancia mágica. Pero los días pasaron sin resultados. El instructor incluso olvidó sacarlo de la sala, lo que lo dejó aterrorizado, porque el espacio dentro de la sala amplifica los sentidos. Permanecer demasiado tiempo allí puede colapsar la mente. Pero sorprendentemente, el protagonista no solo estaba bien, sino que lo disfrutaba. Cuando vio al anciano instructor, incluso lo empujó fuera, porque sintió que estaba a punto de dominar la técnica. Pero cuando terminó el entrenamiento, solo había aprendido el hechizo más básico, la llama mínima. El anciano quería seguir enseñándole magia, pero no pudo, porque alguien sin talento mágico como él era realmente raro. Sin embargo, justo en ese momento, la otra mano del protagonista también emitió una llama mínima. El anciano quedó completamente atónito. Doble canto. Le tomó 50 años dominar esta técnica, pero el protagonista la aprendió en solo 3 meses sin maestro. Aún así, el anciano no intentó retenerlo, porque al no haber despertado otras habilidades, quedaba claro que la magia no era su camino. Por último, llegó al centro de entrenamiento de curación, pero después de 3 meses, solo había aprendido curación menor.
Una habilidad básica como esta no era suficiente para ser un aventurero. Antes de irse, el maestro le dijo, aunque solo puedes curar heridas leves, es sorprendente que hayas aprendido esta técnica, sin haber recibido una bendición en la infancia. Pero el protagonista pensó que solo lo estaba consolando. No se dio cuenta de que sin una bendición, no debería haber podido usar curación. Finalmente, todos los maestros se reunieron. No podían creerlo. El protagonista tuvo el mismo resultado en cada entrenamiento. Parecía que su cuerpo era diferente al de los demás. Quizás entrenarlo en todas las disciplinas era la mejor opción. Pero justo cuando decidieron su plan, el protagonista desapareció sin dejar rastro. Resulta que, al no haber aprendido ninguna habilidad útil para convertirse en aventurero, decidió regresar solo a las montañas para entrenar. El esfuerzo da sus frutos. Después de más de 10 años de entrenamiento diario, las técnicas más básicas se convirtieron en habilidades legendarias. Pero el precio de su fuerza no fue quedarse calvo, sino que su mente quedó completamente vacía, aunque ahora podía blandir su espada y desatar 1000 cortes a la vez. Él no se daba cuenta de lo fuerte que realmente era. Finalmente, decidió intentarlo una vez más, así que el protagonista volvió al gremio de aventureros. Sin embargo, al ver sus pocas habilidades, la recepcionista, incrédula, volvió a preguntar. Con solo esas habilidades, le resultaba difícil registrarlo. Como era de esperar, no pudo registrarse. Lo siento mucho. No hace falta. No tienes por qué disculparte. De verdad, no hay manera. No hay nada que pueda hacer. Nada en absoluto. Justo en ese momento, un viejo conocido del protagonista apareció. Era el recepcionista que lo atendió en el pasado. En su momento, el protagonista era demasiado joven para convertirse en aventurero, pero el hombre, al verlo solo y desamparado, decidió hacer una excepción y lo envió a entrenar. Ahora, aquel hombre era el líder del gremio. Al reconocer al protagonista, los dos tomaron una copa juntos. Durante la charla, el líder del gremio descubrió que el protagonista nunca dejó de entrenar, así que le dijo que aún había una posibilidad. En el gremio de aventureros también hay rangos. Van desde el nivel más alto, S, hasta el más bajo, E. Para el rango más bajo, basta con una habilidad útil. Pero las habilidades del protagonista ni siquiera cumplían ese requisito. Sin embargo, por debajo del rango E, hay un nivel aún menos conocido, F. Este rango no permite aceptar misiones de caza, solo trabajos menores dentro de la ciudad. Por lo general, nadie elige ser aventurero en este nivel, porque el trabajo es sucio y agotador, y además, parte de las ganancias van al gremio. Pero al protagonista no le importó en absoluto. Mientras pudiera registrarse como aventurero, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. En el momento en que recibió su tarjeta de aventurero, su alegría no tenía límites. No podía esperar para empezar a trabajar. Sí, el protagonista comenzó a hacer trabajos menores como aventurero, mientras continuaba con su arduo entrenamiento. Hasta que un día, escuchó un grito de auxilio cerca de una mina. Sin pensarlo, corrió en dirección al sonido. Lo que vio frente a él era un enorme minotauro. Una criatura que solo había visto en los libros de cuentos. No podía creer que realmente existiera en la vida real. Y su poder era asombroso. Los soldados no eran rival para él. Y justo cuando la bestia estaba a punto de atacar a una última chica, el protagonista decidió intervenir. Aunque no tenía habilidades ofensivas como los soldados, usó lanzamientos de piedras para atraer la atención del minotauro. Mientras tanto, hizo una señal a la chica para que huyera. Una y otra vez, bloqueó los ataques de la bestia con su defensa. Pero, de repente, el minotauro pareció responder a un llamado. Y cargó nuevamente hacia la chica. Viendo la situación crítica, el protagonista usó sigilo y se lanzó hacia ella. Incluso si no puedo ser el protagonista de una historia de aventuras, al menos quiero proteger a la chica temerosa frente a mí. No importa los desafíos que enfrente, siempre lucharé por mis compañeros. Por los más débiles, blandiendo mi espada para derrotar el mal. Eso es lo que significa ser un aventurero. Bloqueo. En el momento en que derrotó al minotauro, las ataduras de la chica también desaparecieron, pero el protagonista, exhausto, solo pensó que era demasiado débil. Si vencer a un simple toro del pueblo le costaba tanto, ¿cómo podría llegar a ser un aventurero? Con ese pensamiento, se alejó abatido, sin saber que en realidad había salvado a la hija de un noble, y que el minotauro no era un simple toro como él pensaba. Ni siquiera era un animal común. Si un toro del pueblo podía ser tan poderoso, aún necesitaba volverse mucho más fuerte. Necesito más, como un maestro oculto que acaba de bajar de la montaña. Ni siquiera el protagonista era consciente de su propia fuerza. Solo pensaba que había vencido a un toro ordinario. Pero pronto, toda la nación empezó a hablar de su hazaña. Cuando el líder del gremio lo vio, no pudo contener su emoción. Pero en realidad, se sintió aliviado de que el protagonista estuviera vivo.
porque los rumores decían que un monstruo había aparecido cerca de su lugar de trabajo. En resumen, anoche tuviste suerte de no encontrarte con el monstruo. Incluso si yo era un aventurero de rango A antes, si me hubiera topado con él, habría muerto en el acto. ¿Así que fue ese temible monstruo? Menos mal que lo que enfrenté fue solo un toro. ¿Qué pasó después con el monstruo? Fue derrotado por un hombre misterioso. Y lo hizo con un solo golpe. ¿En serio? Así que en este mundo también existen personas tan poderosas. Justo en ese momento, la chica a quien salvó apareció. Cuando se quitó la capa, atrajo de inmediato la atención del líder del gremio. Al ver esto, la chica pidió hablar con el protagonista en privado. El líder del gremio rápidamente le advirtió: cuando salgas, ten mucho cuidado de no ofenderla. Lo que el protagonista no sabía es que la chica era la princesa del reino. Con su habilidad de sigilo, ambos llegaron a un lugar apartado. La chica quería agradecerle por salvarle la vida. Sin importar si era riqueza o estatus, haría todo lo posible por concederle lo que pidiera. Pero para el protagonista, solo había sido un pequeño acto de ayuda. No necesitaba ninguna recompensa. El simple agradecimiento ya era suficiente. No, por favor, permíteme agradecerte formalmente. Mi padre también quiere verte y agradecerte personalmente. Realmente no es necesario, pero tengo mi dignidad. ¿Cómo podría no devolver el favor a quien salvó mi vida? No, no necesito nada. Entonces, ¿tienes algún deseo o petición? No, no necesito nada en especial. O quizás debería hablar con mi padre para otorgarte un territorio. Lo siento, pero realmente no necesito nada. Esto dejó a la chica completamente desconcertada, y sin poder contenerse, rompió en llanto. El protagonista, sin opciones, tuvo que aceptar conocer a su padre. Pero insistió en que no necesitaba ninguna recompensa. Así, el protagonista acompañó a la chica a su residencia. Solo cuando vio la enorme mansión, se dio cuenta de lo que el líder del gremio le había advertido. Le advirtieron que no ofendiera a los nobles. En el camino, el protagonista se encontró con la escolta personal de la chica. Y con un joven rubio que tenía una actitud arrogante. Bajo su guía, el protagonista pronto conoció al padre de la chica. A pesar de ser rey, no tenía aire de superioridad. Tan pronto como vio al protagonista, le expresó su gratitud. Luego le dijo que pidiera lo que quisiera, que él haría todo lo posible por concedérselo. Pero el protagonista mantuvo la misma actitud de antes, sin importar lo que el rey dijera. Él seguía rechazándolo. Después de pensarlo un momento, el rey miró hacia la gran espada tras el trono. Si es así. ¿Qué te parece esto? ¿Esto es una espada? Exactamente, aunque su apariencia no sea muy atractiva. Padre, esa espada es. Aunque esta arma era un símbolo del rey, para que el protagonista la aceptara sin problemas. El rey mintió diciendo que la había encontrado por casualidad en un viaje. Luego, le pidió al protagonista que la blandiera. El resultado dejó a todos boquiabiertos. Nadie esperaba que pudiera usarla con una sola mano. Después de aceptar el regalo, el protagonista se marchó, pero en el camino, se dio cuenta de algo. El ancho de la espada era similar al de un canal de drenaje. Lo que significaba que podía mejorar la eficiencia de la limpieza de zanjas. Eres un verdadero genio. Justo cuando estaba feliz con su idea, Inés apareció, como escolta personal de la princesa. Su deber era protegerla con su vida. Pero en la ceremonia de prueba de ayer, las reglas le prohibían acompañarla. No esperaba que eso llevara a un desastre. Afortunadamente, el protagonista intervino a tiempo y salvó a la princesa. Por lo que, de ahora en adelante, se esforzaría por ayudarlo. Le dijo que si necesitaba algo, solo debía pedírselo. Pero justo después de que Inés se marchara, otro joven de cabello rubio apareció. Después de ver la fuerza del protagonista, quería desafiarlo a un duelo. Me llamo Gilbert, lucha conmigo. Quiero ver con mis propios ojos tu verdadera fuerza. Ya no hay vuelta atrás. El joven rubio nunca imaginó que, siendo el santo de la lanza más fuerte, con un historial impecable de victorias, esta vez, sin importar cómo cambiara su ritmo de ataque, el protagonista esquivaba todos sus golpes con facilidad. Lo más sorprendente era que, para el protagonista, sus movimientos eran increíblemente lentos. Así que decidió detener el combate. Le dijo al rubio que no necesitaba contenerse, por ser un novato. Al escuchar esto, el rubio finalmente entendió. Siempre había enfrentado oponentes que no valían la pena. Por lo que, sin darse cuenta, él mismo se estaba conteniendo en este combate. Así que adoptó una nueva postura. Se lanzó contra el protagonista con velocidad abrumadora. Como era de esperar, su velocidad era notablemente mayor que antes. Pero algo le resultaba extraño al protagonista. Después de esquivar, notó que el rubio estaba completamente expuesto, como si intencionalmente estuviera atrayendo un ataque. Pero el protagonista pensó que era una trampa. Sin embargo, la verdadera razón era que el rubio simplemente era demasiado lento. Pero, como un maestro oculto que recién bajaba de la montaña, el protagonista aún no se daba cuenta de su propia fuerza. Maldición, ¿qué tal esta técnica? Cambió la trayectoria.
Lo tengo. El rubio no podía creerlo. No podía ni tocar al protagonista. Y para colmo, el protagonista le dijo con calma: si es posible, ¿podrías ir un poco más rápido? Al escuchar esto, el rubio se quedó sin palabras. Fue en ese momento que el protagonista entendió. El rubio ya estaba luchando en serio. Tal vez, después de todo este tiempo entrenando, su esfuerzo dio frutos. Quizás, en esta pelea, tenía una oportunidad de ganar. Pero justo cuando pensaba eso, el rubio lanzó su golpe más fuerte. Lo entiendo, he perdido. Esto dejó al rubio completamente desconcertado. Incluso los soldados que observaban quedaron atónitos. Porque, en su memoria, el ataque final del Capitán Rubio nunca había fallado. Después de todo, era considerado un genio de siglo. Había viajado por todo el mundo en busca de oponentes fuertes, pero nunca había encontrado un rival digno. Incluso al regresar a la capital, donde los guerreros abundaban, nadie logró despertar su interés, hasta que apareció el protagonista. No solo había derrotado a un monstruo del abismo, sino que también tenía una actitud franca y valiente, y eso no le desagradaba. Pero el rubio no entendía algo. Había sido derrotado de manera aplastante. Entonces, ¿por qué el protagonista se rindió voluntariamente? Además, dijo cosas incomprensibles. Que, ya lo he entendido, seguir luchando no tiene sentido. Solo estaba conteniéndose porque sus subordinados estaban presentes. ¡Qué humillación más grande! ¿Qué es lo que has entendido? Es suficiente, ya ha terminado. Y esas palabras que dijo antes de irse. Espero con ansias nuestro próximo encuentro. ¿Qué son esas grietas? ¿Cuándo aparecieron? No sé cómo lo hizo, pero ese tipo esquivó todos mis ataques. Esquivó mi golpe más fuerte. Parece que esto finalmente se está volviendo interesante. Resulta que, en el último momento, el protagonista utilizó su refuerzo corporal y sigilo al máximo, y así logró esquivar el ataque final. Sin embargo, él creyó que el rubio había ajustado su golpe a propósito, como una advertencia para que no se confiara demasiado. Pensó que lo había hecho para que no terminara muerto. Debería agradecerle. Después de todo, sigo siendo demasiado débil. Tengo que seguir entrenando. Con ese pensamiento en mente, volvió a limpiar los canales con más energía. Y gracias a la espada que le regaló el rey, el trabajo se volvió increíblemente fácil. Como resultado, tenía más tiempo libre, así que, para ganar más dinero, pensó en usar la espada para hacer teppanyaki. Aunque encontrar un lugar para vender no era difícil, el problema era la fuente de fuego. Con sus habilidades actuales, solo podía generar pequeñas llamas. Justo cuando estaba preocupado por esto, la princesa apareció. Tan pronto como llegó, declaró que quería ser su aprendiz. Además de entrenar con él, también lo ayudaría con su vida diaria, mientras pudiera quedarse a su lado. Al escuchar eso, el protagonista rechazó de inmediato. Sin importar cuántas palabras amables dijera la princesa, él mantuvo la misma actitud. Al final, la princesa se desesperó y comenzó a llorar. Para demostrar que podía ser útil, decidió mostrarle su talento. Danza de picos de hielo. Llama reluciente. Esta es una de las habilidades mágicas más poderosas que puedo usar. Y ahora. Hoja oculta. Esta es una técnica suprema de la escuela de ladrones. Fue enseñada por el maestro Santo Karu. Y por último, destello sagrado. Sin embargo, al ver el talento de la princesa, el protagonista se convenció aún más de no aceptarla como aprendiz. Después de todo, no tenía habilidades que enseñarle. Solo conocía algunas técnicas básicas, como el hechizo más simple, llama mínima. Al ver su hechizo, la princesa finalmente entendió. Él era la persona de la historia del centro de entrenamiento. A los 12 años, completó los 6 sistemas de entrenamiento. Incluso los adultos más fuertes, después de solo 3 días, se quejaban del curso. Pero él perseveró durante 3 meses completos. La técnica de llama mínima, aunque se puede fortalecer con entrenamiento, sin importar cuánto lo intentara, la princesa nunca había logrado aumentarla. Sabía que no era algo que pudiera lograrse en un día. Se requería una dedicación y esfuerzo inquebrantables. Por eso, quedó completamente sorprendida. La llama mínima del protagonista era varias veces más grande.
que la de los mejores magos del reino. Esta es mi llama mínima. Las habilidades de los otros 5 sistemas son más o menos iguales. Ahora entiendes lo que sucede, ¿verdad? Aunque el protagonista no se daba cuenta, había perfeccionado todas sus habilidades básicas hasta el extremo. Pero la princesa lo entendió. Poseía un poder más allá de la lógica, y nunca lo mostraba a los demás. Incluso trabajaba en silencio para el bienestar del pueblo. Ese espíritu era algo que ella debía aprender a toda costa. Así que volvió a dirigirse al protagonista. Lord Noru. Ahora finalmente lo entiendo. Cuán arrogante e inmadura he sido hasta ahora. Pero si algún día aceptas tomarme como aprendiz. Hasta entonces, por favor, permíteme seguirte a donde vayas. Lord Noru no, espera. Maestro, la respuesta que he estado buscando todo este tiempo. No, espera, la fuerza suprema que la familia real de Cres ha perseguido por generaciones. Debe residir en este hombre. ¿Cómo terminó todo así? El hombre nunca imaginó que el goblin más débil del mundo, en realidad tenía abdominales marcados y el físico de un coloso. Pero lo que más le sorprendió, era que no se trataba de un simple goblin, era un emperador goblin, una amenaza de nivel desastre. Pero el protagonista, en su primera aventura, creía que era solo un goblin común. Había escuchado que los goblins tenían piel verde y caminaban sobre 2 piernas, con ojos afilados como los de una bestia. Y dado que su misión del día era cazar goblins, pensó que todo encajaba a la perfección. Desde que la princesa comenzó a acompañarlo, el protagonista pudo aceptar misiones cerca de la capital. Como aventurera de rango B, la princesa podía tomar misiones más difíciles, pero como iba con el protagonista, que estaba en el rango más bajo, solo podían cazar goblins débiles. Aún así, el protagonista estaba emocionado. Después de todo, los goblins eran el objetivo ideal para los aventureros novatos. Además, era su primera misión fuera de la ciudad. Así que ambos se dirigieron al bosque de los monstruos. En el camino, el protagonista preguntó sobre los goblins. La princesa se quedó en silencio por un momento. Y luego, pensó que el protagonista quería poner a prueba su conocimiento. Así que respondió detalladamente sobre su hábitat y comportamiento. Pero esto solo hizo que el protagonista se sintiera aún más avergonzado. Estaba claro que la princesa sabía mucho más que él. Entonces, ¿qué podría enseñarle él a ella? Y lo peor aún estaba por venir. Aunque a simple vista no había nada adelante. La princesa sintió la presencia de un monstruo, así que usó su habilidad para revelar enemigos ocultos. Como era de esperar, apareció un goblin gigante. ¿Qué es eso? Eso es, un emperador goblin. ¿Eso es un goblin? El protagonista se dio cuenta de que el goblin era mucho más grande de lo que imaginaba. Aunque no se parecía en nada a las descripciones que había escuchado. Sus características coincidían perfectamente. Piel de color verde, camina en 2 piernas, ojos afilados como los de una bestia. Y además, sabe usar herramientas. Para la mayoría de los aventureros, este tipo es solo un goblin común. Pero no se puede culpar a la princesa, por mucho talento que tenga. Su experiencia en combate real aún es limitada. No hay necesidad de temer, Lin. Al final, solo es un goblin más. Pero lo que el protagonista no sabía, era que la princesa no carecía de experiencia. Al contrario, tenía demasiada. Por eso reconoció de inmediato al emperador goblin, una variante de clase desastre, una criatura mágica creada ilegalmente por humanos. Al escuchar al protagonista animándola, la princesa creyó que él había percibido la amenaza. Por eso, cuando aceptó la misión, pareció emocionarse ingenuamente, pero en realidad, era solo un plan para eliminar la amenaza en secreto. Y había estado actuando como un ingenuo todo el tiempo. Al pensar en eso, la princesa se tranquilizó. Sin embargo, el emperador goblin no tenía su reputación en vano. Además de su piel gruesa y resistente, era extremadamente ágil. La princesa lanzó varias habilidades, pero él esquivó todas con movimientos precisos, aunque logró golpearlo con un hechizo explosivo. Pronto notó algo alarmante. El emperador goblin se recuperaba rápidamente, gracias a una gema mágica en su frente. Si seguían así, se quedarían sin energía antes de poder derrotarlo. Pero, al darse cuenta de que el poder del goblin provenía de la gema, el protagonista ideó un plan para vencerlo. La princesa lanzaría una explosión desde atrás, mientras él usaría la fuerza de la explosión para lanzarse hacia el enemigo. Es hora de comenzar, te lo encargo. Tormenta explosiva, explosión de viento. Fortalecimiento corporal. Sigilo. Mi cuerpo, curación mínima.